Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Aquí nació Esuni, el Egba de dos caras, Rezo, Ogbe Tumako, y Kuyeye Niso, Binrin. Ekukukunise, Binrin, Amu Atanu, Binrin, Niso Omo Oduduwa, Adifafun, Ala, Runmila, Agboni Regun. Tomala Belance, Igi Esuni Okuta Kulalaleke, Igi Belele, Ifa Mokeke, Fa Mehigbogbo Araye. Toku Oso de Ifa Lo Da Fon Elegba Patakin. Historia. En la tierra de Binise vivía un rey llamado Ba Atanu, quien estaba muy preocupado porque sabía que nacería un niño en su tierra, enviado por Olofin para terminar con su reinado. Entonces dictó un bando ordenando matar a todos los niños varones que nacieran. En esa misma tierra vivía también Runmila Ogbe Tumako, quien además atendía a Oduduwa, que tenía muchos hijos. Entre sus hijos más amados estaban Tomala Balance y Kuta Kulakeke, quienes eran esposos y tuvieron un niño muy hermoso, que nació con la marca de Olofin. Ante el bando del rey Ba Atanu, Tomala Balance y Kuta Kulakeke fueron a consultarse con Runmila Ogbe Tumako para que los ayudara a salvar a su hijo recién nacido. Runmila les hizo oso de adivinación y les salió el Odu Ogbe Tumako. Les dijo: su hijo ha sido escogido por Olofin para sobrevivir y reemplazar al rey Atanu. Deben hacer ebo con Akuko Meta, 3 gallos, Eran Malú, carne de res, Akara Vivo Meta, 3 bollos fritos de frijol, y Cordie Meta, Gbogbo Ase, toda la autoridad espiritual, Agboran, Akofa Meta, 3 arqueros, 7 Ofa, 7 flechas, y Opolopo Owo, mucho dinero. Luego deben darle de comer a las esquinas de la casa. Ellos realizaron el ebo, y cuando fueron a dar de comer a las esquinas de la casa, encontraron a un hombre sentado, quien les dijo: prepárense, que sus enemigos vienen por el frente. Entonces el niño se apostó con el arco y las flechas que Awo Tumako le había entregado después del ebo. Cuando llegaron los soldados del rey, el niño mató a 7 de ellos con sus flechas. Al día siguiente, el rey mandó a otros 7 soldados a matar al niño. Nuevamente, cuando los padres fueron a darle de comer a las esquinas, encontraron al mismo hombre desconocido, quien les dijo: regresen rápido a la casa, que los enemigos vienen por el fondo. El niño se apostó detrás de la puerta trasera y disparó sus flechas, matando a los 7 soldados. Cuando Ba Atanu se enteró, no lo quiso creer. Fue él mismo a la casa de los hijos de Oduduwa y comprobó que todo era cierto. Entonces huyó, pues le tuvo miedo al Omokekere, niño sagrado. Cuando pasó el peligro, los hijos de Oduduwa regresaron a casa de Runmila, y éste les dijo: el hombre que ustedes encontraron en la esquina de la casa se llama Esuni, y tiene la facultad de ver por las 2 caras que posee. Él siempre acompañará a los hijos de esta tierra para liberarlos de todas las guerras e injusticias de la vida.